Shalom, Beshem Yeshua, Shalom en el nombre de Yeshua a todo el pueblo de Israel, a todas las personas que nos escuchan mediante estas redes virtuales. Desde aquí, desde España, os deseamos que la bendición del Elohim de Israel acompañe a todos los que nos acompañen en este día de Shabbat y siempre que estudiamos las Escrituras bajo la guía y la instrucción del Raj de Yeshua. Hoy continuamos con la serie Profecías al Día, con el libro de Oseas, y vamos por el capítulo 3. ¿Vale? Aunque este capítulo solo tiene 5 versos, que deberían ser nada fácil de presentar, y seguramente otras personas pues lo pueden presentar en 10 minutitos, me voy a limitar solamente a comentar sobre el verso 1. ¿Vale? Vamos a continuar con todos los demás versos en una otra ocasión. Vale. El capítulo, llamé esta presentación de este capítulo Adonai compró una ramera. ¿Vale? Obviamente supongo que han escuchado o han estudiado el capítulo 1, la explicación del capítulo 2, es decir, todos los audios anteriores a esta presentación, y ya saben que desde el principio, desde el capítulo 1, el profeta Oseas es un símbolo para describir a Adonai y su mujer o la mujer que él tomó como esposa, un símbolo de Israel. ¿Vale? Israel, que a su vez pues, fue dividida en 2 reinos. Esta tuvo, como Oseas tuvo, como vimos en el capítulo 1, a 2 hijos y una hija, ¿no? Cada nombre tiene un significado y cada significado pues describe cierta parte de la realidad de la vida de Israel. El nombre Oseas, en su original hebreo es Oshea, ¿vale? Vimos creo que en el capítulo 2, en la parte 2 del capítulo 2, creo que aquí comenté por qué fue añadido el S al final de los nombres, ¿vale? Porque obviamente los nombres hebreos acaba con el apelativo, muchos nombres hebreos acaba con alguno o parte del apelativo del Elohim viviente, ¿no? Muchas veces como el nombre Yeshayahu, por ejemplo, ¿no? Finaliza con parte del nombre del Elohim de Israel o con su apelativo. Pero los nombres Oseas, Marcus, Lucas, Isaías, ¿vale? Saben bien que viene de una raíz que está basada en un concepto griego, y los griegos pues acomodaron a sus nombres o pusieron al final de sus nombres el S de su dios, de su Zeus, bueno, del título y del nombre de su deidad. El título de la deidad suprema griega es Dios, razón por la cual nosotros nunca lo usamos, porque no es la forma correcta de traducir Elohim. No le corresponde este término. El término de esa deidad griega, este término Dios, pertenece a la deidad griega cuyo nombre ya sabemos, hemos estudiado que es Zeus. Bueno, todos lo saben. De aquí el S final que fue agregado a muchos nombres en los escritos. Marcus, Lucas, y también pues fueron acomodados a los nombres hebreos. El nombre hebreo correcto del profeta de las escrituras hebreas es Oshea. Y el nombre revela que Adonai salva, que él trae la ayuda y la liberación. Esto es preciso y es precioso a la vez. Ese es con seguridad el mensaje que el cielo nos ilustra mediante la vida de este israelita, que parece que fue un descendiente de la tribu de Benjamín, probablemente, ¿vale? El profeta Oshea fue hijo de Beri, según se menciona en el capítulo 1, cuyo nombre a su vez significa mi pozo o hombre de los manantiales. La relevancia es que esta combinación de nombres exalta el poder interior del Elohim viviente, ya que él derrama salvación porque dentro de sí está el potencial de la redención. Él es la fuente de la salvación, como hemos visto en un otro estudio sobre el día 8 de la fiesta de Sukkot, ¿vale? Cuando Yeshua se puso de pie y clamó: yo soy la fuente de agua viva, yo soy la luz, ¿no? También el que bebe del agua que yo le doy tendrá vida en abundancia, tendrá vida, ¿qué vida? Vida eterna, porque
En Él está la vida eterna. Él es el Ruach vivificante y puede cambiar el rumbo de nuestro destino de muerte en cual nos engendró nuestro padre Adán, siendo Yeshua el Ruach vivificante, el segundo Adán. Podemos cambiar de muerte a tener vida. Osea fue el profeta que más entendió mediante su propia experiencia cómo eran los sentimientos del Elohim de Israel hacia su pueblo, quien, por comparación, vimos que en este caso se presenta como esposa suya, símbolo de Gomer, esposa de Osea. Ya que Osea tuvo que casarse con una mujer que le fue infiel y lo abandonó del mismo modo como Israel hizo con Adonai. Esta experiencia tan difícil y triste lo llevó a entender cómo se siente, cómo se sintió Elohim cuando la gente lo rechaza y no lo ama. De esta manera, Osea sintió la misma compasión que Adonai sentía por su pueblo. El mensaje principal de todo el libro de Osea deja claro que a pesar de que Israel ha sido infiel a su Elohim, a su Ish, a su esposo, él jamás ha dejado de amar a Israel. Vale, vamos a hacer lectura de todos los 5 versos. Aunque solo nos dedicamos al primer verso, pues vamos a continuar con los demás en otra ocasión. ¿Vale? Pero aquí para obtener la idea general. Oseas capítulo 3 tiene solo 5 versos. Adonai me dijo, ve otra vez y ama una mujer que ama a otro y comete adulterio. Y aquí vemos la comparación siempre como ama Adonai a los hijos de Israel, ¿no? Ve otra vez, ama a una mujer como ama Adonai a los hijos de Israel. ¿Qué hacía esta mujer? Ama a otro, comete adulterio. Bueno, de aquí la comparación, mientras ellos se vuelven a otros Elohim y gustan de las tortas de uva. Y me la compré por 15 siclos de plata y carga y media de cebada. Verso 3, y le dije, durante muchos días te me quedarás quieta sin prostituirte ni ser de ningún hombre, y yo haré lo mismo contigo. Verso 4, porque durante muchos días se quedarán los hijos de Israel sin rey, ni príncipe, ni sacrificio, ni estela, ni efod, ni terafim. Verso 5, después volverán los hijos de Israel, buscarán a Adonai su Elohim y a David su rey, y acudirán con temor a Adonai y a sus bienes en los días venideros. ¿Vale? Eso es todo el capítulo 5. Pues obviamente es algo muy cortito. Hay razón en otros capítulos bastante largos que hemos dividido en varias secciones. Pues siendo corto, deberíamos presentarlo de un golpe, pero tiene bastantes ideas y temo que se pierden el significado y el tiempo tampoco me permite para indagar más. Así que solamente nos quedamos con el verso 1. Como de costumbre, vamos verso por verso, idea por idea, hasta entender la hermosura del mensaje de la restauración de la identidad de la nación hebreo-israelita. Verso 1, ¿vale? Dice, Adonai me dijo, ve otra vez, ¿para hacer qué? Amar una mujer. ¿Qué amar? ¿Qué mujer? Pues una mujer que ama a otro. ¿Qué significa esto? Es lo que dice el texto. Y comete adulterio, obviamente, ¿no? Porque si está unida, ama a otro, comete adulterio. Como ama Adonai a los hijos de Israel. Aquí entendemos el paralelo, la comparación entre la vida del profeta que sirve como plataforma para presentar una realidad espiritual, como siempre lo vemos en las profecías al día, como vemos en la profecía de Zacarías, también lo vemos aquí en la vida de Oseas. Siempre Elohim revela parte literal para transmitir o usa esto como plataforma de lanzamiento para que dirijamos nuestra mirada hacia una realidad espiritual. Entonces, aprovecha la vida, la situación del profeta, para que así pueda compartir una enseñanza sobre una realidad espiritual que, por la mayoría de las ocasiones, la gente no se percata, no se fijan en eso. Simplemente, pues, vive con los ojos terrenales, ¿ya? Según está hablando Shaul, ¿no? Hay ojos espirituales, hay ojos terrenales. Con los ojos de la carne, pues no vemos, no entendemos la cosa del espíritu. Pues si el espíritu está dentro de nosotros, tenemos acceso a través de la llave maestra, quien es el Ruach de la verdad, el Ruach Haemet, el Ruach de la verdad, para entender la verdad, lo que él encriptó, lo que él reveló
a través de las historias que están en las Escrituras. Todas las Escrituras han sido escritas para que aprender de ellas, ¿no? Y sobre esto llegó el fin de los días. Y nosotros vivimos en un tiempo del fin de los tiempos, del fin de los días. Por esto tenemos esta comparación del profeta, ve otra vez, ama a una mujer que ama a otro y comete adulterio. Como ama Adonai a los hijos de Israel, mientras ellos se vuelven a otros Elohim y gustan, o es decir, aman de las tortas de uva. Desde lo que se describe en el capítulo 1, Gomer ha dejado a Osea y se esclavizó en alguna manera, razón por cual se menciona que Osea tuvo que readquirirla mediante un pago. ¿Vale? Hay una realidad física y una realidad espiritual. ¿Vale? Obviamente vamos a llegar más adelante a estas ideas, pero para crear un poquito el contexto. Por eso es importante cuando van a escuchar la parte siguiente, pues que tengan en cuenta que no olviden, ¿no?, lo que estamos comentando, dando inicio a esta presentación. Pero, ¿por qué dice una mujer en vez de tu esposa? La respuesta se encontró, o la pueden encontrar, en el capítulo 2, en la parte anterior que hemos estudiado, el capítulo 2, en el verso 4. Ustedes tengan la Biblia adelante, pues abran Oseas, capítulo 2, en el verso 4, verán que aquí dice, pleitead con vuestra madre, ¿vale? Hemos estudiado la parte 2 sobre este asunto en el capítulo 1, la 2, parte 1 de esta presentación. Pleitead porque ella ya no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite de su rostro sus prostituciones y de entre sus pechos sus adulterios. ¿Vale? Estoy leyendo de la edición Corona de Jerusalén aquí. Bueno, no sabe que de costumbre, pues voy a hacer mención de varias citas. Ustedes, para ahorrar tiempo, abran la Biblia, pongan pausa en el audio y puedan leer detenidamente las escrituras que estoy indicando. ¿Por qué dice mujer en lugar de tu esposa? Pues bueno, aquí tienen la respuesta, saben por qué. Si tuvieron en cuenta la explicación del capítulo 2, ya sabrán, tienen más el contexto. Por su manera de obrar, Gomer ya no tiene derecho a ser su esposa. ¿Vale? Entendamos, siempre hay que tener en cuenta, estamos hablando de Gomer, hablamos de Israel, estamos hablando del profeta Osea, estamos hablando de Elohim. Trata de entender el sentimiento del profeta para que pueda comprender a la de Elohim. Así no hará falta que me repita siempre diciendo, mira, este es aquel es aquel, eso se refiere a tal. ¿No? Entiendan el lenguaje literal y comprendan el lenguaje espiritual o la referencia espiritual. Por su manera de obrar, Gomer ya no tiene derecho a ser su esposa y por lo tanto el pueblo de Israel ya no tiene derecho con su Elohim. Al llegar a Israel ser no pueblo mío, ¿recuerdan esto? Capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 2, hemos visto como hay las dos partes, que hay maldición y hay maldición y hay bendición. Hay Israel y Israel, ¿no? Y vimos cómo puede cambiar la suerte de uno y cuál es el método que Elohim hará y cómo se tiene que disponer uno para que entre en la condición, para que ser, en lugar de diseminado, sembrado entre las naciones, que vuelva a ser sembrado en la tierra y denlo a mí en a mí, ¿no? Eso así como el Israel llegó a ser no esposa, es decir, no pueblo. No pueblo es porque uno no tiene intimidad. Con una esposa se tiene intimidad. Cuando uno pierde la identidad de esta intimidad, deja de ser esposa. Lo a mí, no pueblo. Según el lenguaje metafórico, el significado revela que no había más razón de llamar esposa, ya que las señas que llevaba esta mujer, Gomer, o Israel, ¿no? La calificaban como una ramera, y no cualquiera, sino una bien descarada. No la presentaba. Estas señas que tenía entre sus pechos, vimos Oseas capítulo 2, verso 4, que quita de su rostro sus prostituciones, es decir, tenía señas sobre colgantes, no sé qué es, símbolos típicas de las rameras, de las prostitutas, sean ellas
Bueno, adoradora, si tienes un colgante con una cruz, por ejemplo, a tu cuello una cadena de esta con una cruz, pues es un señal de adoración hacia una deidad, en este caso de la Trinidad, que se supone que, bueno, que es el Elohim de Israel. Bueno, ya hemos estudiado sobre este asunto, como la Trinidad o el dicho Jesús, el mito deificado que ocupa la posición del segundo deidad dentro de la Trinidad cristiana, suplantó el derecho de redentor de Israel, de Yeshua, y se presentó como tal. Entonces, ya sabemos que en realidad el culto que se dedica a Jesús pertenece a Tamuz, ¿vale? Una antigua deidad, un mito deificado cananeo, muy antiguo, que nuestros padres, nuestro pueblo, pues en tiempos ajenos también, lejanos, también lo veneraron. Por sus prácticas, Gomer prácticamente se situó en la posición de declarar que la unión o el compromiso matrimonial se disolvió, aunque literalmente o efectivamente eso no tuvo lugar. ¿Vale? Vamos a ver más adelante este detalle. Pero con su práctica, ella se declaró o se situó en la posición de no ser declarada más mujer casada, más esposa, sino una ramera. Por eso es llamada aquí, ve y ama una mujer. Comete adulterio, dice entre los detalles. Se refiere al hecho que mientras Gomer estaba casada con Osea, ella se fue a unirse a un otro hombre, amante, pertenecer a un amante o pertenecer a otro. Adúltera significa que ella estaba casada con un hombre mientras tenía relación sexual con otro. En los principios de nuestra fe se enseña que las relaciones sexuales solo están permitidas dentro de la unión matrimonial. Cuando se consume un acto sexual dentro de nuestros valores, se consideran que las dos partes llegaron a ser una sola carne, es decir, que se fusionaron en un matrimonio, o se pueden presentar de esta forma. La expresión una carne se refiere a la unidad sexual, pero también a la profunda unidad espiritual entre el esposo y la esposa en el matrimonio. Esas dos cosas van juntas. El sexo es para el matrimonio y el matrimonio es para el sexo. Al practicar el acto sexual antes del matrimonio, este es llamado infidelidad. Y si una o las dos partes ya están unidas en algún matrimonio, eso es adulterio. Cuando por medio hay un voto de noviazgo previo al matrimonio y las dos partes tienen intimidad sexual antes de que se efectúe el matrimonio, o alguna de las partes tienen intimidad con otra persona mientras está comprometida, este es llamado fornicación. Las Escrituras enseñan claramente que el sexo antes del matrimonio es un pecado. Y Yeshua nos da una lista de pecados en Marcos, con el S al final, capítulo 7, verso 20 y al 23. Y entre ellos están la inmoralidad sexual y el adulterio. Hay que entender que la inmoralidad sexual no es adulterio. La inmoralidad sexual se refiere, entre otras cosas, al sexo antes del matrimonio. Pero bueno, sabemos que ni los fornicarios ni los adulterios tendrán herencia en el reino de los redimidos de Israel. Eso pueden leerlo bien en 1 Corintios, capítulo 6, verso 9, también el verso 10. ¿El sexo antes del matrimonio es sexualmente inmoral? La respuesta clara es sí. Y eso lo declara bien Shaul en 1 Corintios, capítulo 7, verso 2. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Shaul declara que el matrimonio es la cura para la inmoralidad sexual. Shaul está diciendo que debido a que hay gente que no puede controlarse a sí misma, tantos están teniendo sexo inmoral fuera del matrimonio, la gente debería casarse. Entonces puede cumplir sus pasiones de una manera moral. Todos los versículos de la Biblia que concuerdan entre sí, es decir, sobre este tema, declaran la inmoralidad sexual como pecaminosa, también condenan el sexo antes del matrimonio como pecaminoso.
Hay muchas citas en las escrituras que declaran que el sexo antes del matrimonio es un acto incorrecto, aunque eso no tiene que ver con el tema, pues aquí aprovecho para presentarlo porque no sé si algún día vamos a poder dedicarnos a eso. Así que por aquí abro puertas, siembro semillas y cada uno aprovecha. Bueno, le voy a dejar una serie de citas para que tengan en cuenta y creo que no es por casualidad, ¿no? Hechos capítulo 15, verso 20, 1 Corintios capítulo 5, verso 1, capítulo 6, verso 13, verso 18, capítulo 7, verso 2, 1 Corintios igual capítulo 10, verso 8, 2 Corintios capítulo 12, verso 21, Galatas 5, verso 19, Efesios 5, verso 3, Colosenses 3, verso 5, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, Judas, verso 7. Hay muchas citas, esos son solo de los escritos apostólicos. El sexo entre un esposo y su esposa es la única forma de relación sexual que Elohim aprueba. Es muy buena una cita de este libro sin clasificar porque no se encuentra su autor, no se sabe quién es. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero aquí hay una evidencia buena. Aquí entra estudiar todo, retener lo bueno. Hebreos capítulo 13, verso 4, ¿vale? Es muy bueno en ese sentido. Bueno, se lo voy a buscar para leerlo. Hebreos capítulo 13, verso 4 dice: Tened todos en gran honor el matrimonio, y el lecho conyugal sea inmaculado, que a los fornicarios y adulterios los juzgará Elohim. ¿Vale? Ya están aquí los dos otra vez indicados. Por eso, bueno, desde la perspectiva bíblica, fuera del matrimonio no se justifica el acto sexual, salvo que uno entra en transgresión directa, independiente de qué clase, cómo lo está haciendo. Seguimos con nuestro tema. Cabe destacar que el acto sexual dentro del matrimonio es una bendición y no es algo que debe ser escondido, un tema sobre el cual no se debe hablar porque es algo sucio, vergonzoso, según algunos. El asunto es algo protegido y se guarda en intimidad porque es un precioso regalo que el Creador brindó para el corazón de la familia. El libro Shir Hashirim, es decir, el canto de los cantares, habla positivamente sobre este acto sexual entre un hombre y su mujer. ¿Vale? Aquí se resume y aquí se limita. Dice nuestra cita: una mujer, pero no cualquiera, sino una que ama a otro. Previamente hemos estudiado sobre el término hebreo rea, que se traduce con prójimo, amigo, compañero, pero según el contexto este término puede ser o puede tomar el significado, puede ser traducido con amante escogido. Eso lo pueden observar en Jeremías, capítulo es Jeremías con ese al final, siempre aparece así, y Ermiyahu es el nombre correctamente bíblico hebreo, y Ermiyahu. Capítulo 3, verso 1 y el verso 20, ¿vale? Ermiyahu, capítulo 3, verso 1 y verso 20. Aquí se presenta esta comparación de que un amante se compara con una deidad ajena, que en este caso Israel va venerando, ¿vale? Venerar deidades ajenas son comparadas con la intimidad que una persona tiene con otra, sea dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Si está con el Elohim viviente, obviamente está dentro de un pacto. Si está fuera con una otra deidad, el que está dentro del pacto o que se aferró a un pacto con el Elohim viviente, al dedicarse, inclinarse, invocar, adorar, venerar, ofrendar a una otra deidad, pertenecer a participar en un grupo donde se invoca una otra deidad, es traer ofrenda con tu presencia. Desde el punto de vista del lenguaje espiritual, eso se compara con tener intimidad, como un varón con una mujer, así una persona con una deidad, ¿vale? Una intimidad espiritual. Eso se llama adulterio. Cuando una persona está en unión con una deidad y va amando a otra, pues este es llamado adulterio. Es por esa razón que en la grupo, todos los que participaron, todas las personas, ahora el grupo que se llama Tevilá Beshem Yeshua está vacío,
todas las personas ya están fuera de este grupo, pero todos los que participaron aquí recibieron la información, el estudio que les deja bien claro que mientras están casados, unidos en el bautismo, en el voto del bautismo trinitario, bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o solo en el nombre de Jesús, sigue teniendo una unión matrimonial con esta deidad cristiana. Y están aquí invocando las bendiciones del Elohim de Israel, invocando el nombre de Yeshua, el amor de Yeshua para con ellos. Desde la perspectiva que estamos viendo, este contexto o esta situación es llamado adúltera. Una persona que está unida a otra, a una deidad, ligando con otra deidad, es una persona adúltera, ¿vale? Y eso, según la Torah, es un acto condenado. Pero bueno, aquí brindamos el conocimiento, la elección es personal. Y si uno puede vivir con este peso sobre su conciencia, sabiendo que anda en una condición en contra de la Torah, en condición adúltera, ya es problema de ellos. Desde mi perspectiva, como persona que instruye en cuanto a diferencia entre bien y el mal, ya puedo decir, me lavé las manos. Bueno, lo digo en broma. Siempre voy a cargar con estas personas, siempre voy a atender si es necesario, pero en cuanto a dar la información, no me siento culpable que no hice mi deber. Hice mi trabajo y creo que lo hizo bien, poniendo en cuenta y en conciencia de las personas lo que están haciendo, cómo están viviendo. Ya los que me escuchan, una vez más, reciben esta información. Que cada uno decida qué hace con su vida porque está en su derecho, obviamente. Con la idea sobre la mujer que ama a otro, este otro es presentado como un compañero de su marido. El mensaje se entiende mejor en su contexto donde este otro amado es descrito como una deidad ajena al Elohim de Israel. ¿Vale? Recordemos que Yeshua es una imagen del Elohim de Israel y por lo tanto el hombre compañero es una referencia a toda clase de mitos deificados elevados a la posición de Elohim mediante el culto que se le rinden a esos Elohim. Elohim no tiene compañeros, ¿vale? No hay otros Elohim, ¿vale? Pero, por ejemplo, JC, es decir, Jesús, el dicho Cristo, es considerado Elohim porque se le rinde en culto, se le venera, aunque no existe en realidad como ser, como persona, sino que es un mito edificado sobre el concepto antiguo que se le veneraba, de la veneración hacia Tamuz, ¿vale? Eso es lo que hay. Pero el cristianismo le rinde en culto como si fueran deidad, ¿vale? Por eso aparece aquí esta comparación en la cita de, otra vez, ama a una mujer que ama a otro hombre, ¿vale? ¿Cómo? Como Adonai a los hijos de Israel. Adonai es como Osea, que tiene que amar de nuevo. Adonai tiene que amar de nuevo a los hijos de Israel. ¿Qué hacen los hijos de Israel? Están amando como Gomer, una mujer que ama a un otro. ¿Quién es este otro? Pues otros Elohim. Elohim está en plural, aquí aparece otros Elohim, porque hay multitud. Nuestro pueblo no solo adoró una deidad, ya vimos que no es comparado con una mera ramera. En las escrituras Israel, Efraín y la casa de Judá también, porque la casa de Judá es presentada peor que la casa de Efraín, ¿no? Pero ¿cómo está descrito? Como una ramera, pero ¿por qué descarada? Porque por lo general a las rameras van las personas para acostarse con ella y a cambio le da un presente, le da un dinero, le trae un cabrito, como hizo Judá, un cabrito. Israel no estaba así. Ellas tomaban presentes, dinero y pagaban a los demás para que les traigan a estas deidades ajenas, para que le puedan. Por eso es descarada. Se compara madre de las rameras. Sodoma y Gomorra son rameras. Babilonia es ramera. Israel es llamado madre de rameras. ¿Por qué? Porque es peor que todas. En ese sentido, eso. Y aquí dice, ama una mujer que ama a otro, ¿vale? Mientras ellos se vuelven a otros Elohim y gastan o gustan, aman sus tortas. Es decir,
¿Qué es lo que aman a ellos? Pues las ofrendas, cómo muestran amor hacia ellos, mediante las ofrendas que están brindando a estas deidades. El contexto, o del contexto se deduce que la mujer Israel, es decir, la esposa de Hoshea, vivía con su amante en calidad de esclava concubina, pero sin antes que tener disuelto su matrimonio. Así que mientras comprometida con Hoshea, mientras Israel comprometida todavía con el Elohim de Israel, se entregó a otro. Eso es un asunto bastante delicado que a muchos le dan problemas porque no entiende el funcionamiento y el amor de Elohim en cuanto a la redención de este pueblo. ¿Vale? La ley prohibía al marido volver a casarse con su antigua esposa, lo digo despacito para que entiendan. La ley prohibía al marido volver a casarse con su antigua esposa de quien había oficialmente sido divorciado si ésta se hubiera acostado con algún otro varón. No hay ninguna alusión en estos relatos al divorcio de Hoshea y de su esposa. No se presenta tal cosa en este contexto, que divorciaron, que se separaron. Más bien parece inferirse que la esposa de Hoshea, por su propia cuenta, se fue a vivir con otro amante, estando aún unida en matrimonio con Hoshea. Es importante que se entienda los detalles, porque un detalle, saben que una piedra chiquita puede volcar el carro grande, ¿vale? Si bien una palabra que fuera de lugar puede cambiar el sentido del texto, una coma puesta en un lugar indebido puede cambiar el sentido del texto. Según la Torá, precisamente Levítico capítulo 20, verso 10 y Deuteronomio capítulo 22, verso 24, dice: tanto el amante como la mujer infiel merecen la muerte. ¿Vale? De igual manera, en la Torá hay una otra ley que prohíbe a un varón retomar una mujer que había estado casada con un otro mientras tanto. Esta ley está en Deuteronomio 24, verso 1 al 4. Si no antes, pues después del capítulo 8, si no va a ser posible antes, a saber cuándo vamos a hablar, vamos a llegar al capítulo 8, vamos a ver por qué razón Hoshea va por la mujer infiel, una ramera descarada, que se entregó a otro, es decir, a Rea, ¿vale? Recuerdan el término Rea, y en lugar de llevarla delante de los jueces, junto con quien se acostó, a fin de matarlos a los dos, según la ley indica, ¿qué hace Hoshea? Pagó un precio para volver a ser la suya. Bueno, lo vamos a ver en la siguiente cita, en la otra ocasión, que cuando vamos a continuar con nuestro tema. Esto es algo no sin importancia, sino aquí hay un dato tremendo, porque aquellos que no lo comprenden en sus cabales no pueden entender por qué Yeshua es el Elohim de Israel, Adonai. Así que lo confunde con su papá. De igual modo les cuesta entender cómo es posible que, siendo en el caso que aceptan que Yeshua es el Elohim del Tanaj, no pueden entender cómo es posible, siendo que Yeshua es Adonai y él dio carta de divorcio a Israel, ¿por qué este fue en pos de otros, ¿no?, de otras deidades, vimos en la cita? ¿Cómo es que la retoma para volver a tenerla como esposa o adquirirla como esposa sin que esto sea una abominación? Bueno, esta queda un tema pendiente. Yo aquí lo presento para que lo sepan, que lo tengo en cuenta. No es algo que tenemos que conocer también para encajar todas las piezas y por desgracia, lastimosamente, las personas que tienen estas dudas, a no tener confianza en el conocimiento que Elohim nos brindó aquí en esta comunidad, mediante este servidor, pues obviamente no va a tener el conocimiento de lo que para ellos son dudas y cabos sueltos. Para mí no hay dudas, no hay cabos sueltos en lo que estoy compartiendo sobre la identidad del Elohim de Israel.
Pero las personas que no tienen confianza, obviamente van a seguir con ella, no van a saber la explicación de sus dudas. Pero los que siguen permaneciendo en la comunidad van a tener las respuestas y van a servir en un cierto momento para mostrar a estas personas que ahora niegan, incluso se han vuelto en contra, para que les sirva como testimonio de su equivocación y que la rebelión que tiene está injustificada. Bueno, hay salté especialmente en unas palabras que aquí al principio menciona el texto. Adonai me dijo, ve otra vez, ama a una mujer. Lo dejé aquí para la parte final. La idea ve de nuevo o ve otra vez es porque Adonai instó al profeta a buscar amar a una mujer, ¿vale? ¿Recuerdan lo que estudiaron en el capítulo 1, verso 2? Vale, ya que yo tengo aquí el esfuerzo, se lo voy a leer, a ver si puedo. Oseas capítulo 1, verso 2 dice, como dijo Adonai a Osea, ve, tómate una mujer. ¿Vale? Por eso aparece aquí, ve de nuevo o ve otra vez. ¿Vale? Eso hace importante que uno tenga el contexto y que no saque una cita de su contexto, porque sin el contexto, a veces una cita mal presentada puede ser un pretexto para un concepto equivocado. Así, algunos, a no tener claro el contexto, puede sacar ideas que Elohim dijo al profeta, búscate otra mujer, no la misma. Y aquí se injerta o busca sustento, busca acomodarse el concepto de la doctrina del reemplazo. Gomer es Israel, fue infiel, fue desechada o dejó que se vaya en pos de su amante, y según la ley, pues aquí se le dio carta de divorcio, muerta. Adiós, hemos olvidado de este asunto. Se quedó con su Dios. Por eso de aquí el término adiós, es decir, que se vaya Israel con su deidad a quién. ¿Por qué? Porque se desea mucho que aparezca aquí el Israel espiritual. Y aquí en este concepto, ve de nuevo o ve otra vez, es decir, búscate otra mujer. Esta otra mujer parece, dentro del concepto cristiano, que enseña sobre la dogma del reemplazo, es decir, Israel fue reemplazado con el Israel espiritual. La descendencia de Jacob fue sustituida por un concepto de gente que no forma una nación, no hereda de un tronco, no tiene una identidad de parentela, sino que se acomoda alrededor de un ideal, de una meta, de una filosofía. Eso es llamado cristianismo, y esa es la otra mujer. Ve de nuevo y ama otra vez. Bueno, entienda, no voy a seguir por esta pista, no me dedico a enseñar las abominaciones, sino lo que las escrituras enseñan. Y está dentro del contexto de las escrituras, no se justifica este concepto, ¿vale? Sino que por contraste, ve, tómate una mujer, ve de nuevo en el contexto, y vamos a ver más adelante, no trata una otra, sino la misma, que con razón fue llamado no esposa, y con razón tiene que ser recuperada para ser restaurada, purificada, para estar en la condición de nuevo a ser presentada como una virgen y ser retomada como esposa, ¿vale? No por nada las profecías llama vuelve virgen Israel, ¿vale? ¿Por qué? ¿Y cómo llegó Israel de una descarada ramera en una virgen? ¿Cómo es posible eso? Pues lo que no es posible al hombre es posible a Elohim. Por eso estamos estudiando profecías por profecías, texto por texto al día, ¿vale? Para entender cómo Elohim nos mostró desde el pasado lo que está haciendo en el presente y cómo algo que perdió su identidad vuelve en la condición de santidad, ¿vale? Bueno, unos datos más y aquí
Cerramos esta parte. Es importante evidenciar que en el capítulo 1, verso 2, dice, ve, toma. Mientras que en el capítulo 3, verso 1, dice, ve, ama. Esto es claramente, no sé si ya se le quita las vendas, ¿no? Ya las persianas se levanta, sale el sol y hace la diferencia entre ve, toma, ve, ama. ¿Vale? Es relevante, eso declara claramente, esto está así para enfatizar el amor del Elohim viviente para el pueblo de Israel, a pesar de que ellos miran hacia otras deidades y aman. ¿Qué aman? Las tortas de pasas. Estas se usaban en los rituales de las naciones vecindarios a Israel y ellos mientras dedicaban a la reina del cielo, es decir, a Semiramis, a quien los cristianos de hoy le siguen rindiendo culto, haciendo la misma o practicando lo mismo bajo el nombre de María, ¿vale? El culto mariano, ofrendándole aún tortas con miel. Las tortas eran una figura retórica para los cultos de fecundidad, cuya finalidad era manipular los poderes de sus deidades a fin de que éstos les concedan los deseos solicitados. Elohim de viviente no sigue esta práctica. Nosotros no tenemos que hacer ofrendas para que Él nos conceda nuestras. Él nos ama antes. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿No? Las cosas están al revés dentro de la fe hebrea, de cómo se comparte en la fe cristiana. Por eso no tenemos ningún puente común entre ellos, porque nuestros valores son diferentes de ellos. Razón por cual las Escrituras una vez más recalcan, nuestra roca no es como la de ellos. Bendito el que entiende y que puede honrar al Elohim viviente a través de este entendimiento sobre su naturaleza, sobre su identidad, sobre su forma de ser. Tomar a una mujer en matrimonio es una acción que no necesariamente implica amarla, pero tomar y amar demanda más que casarse. Lo que Elohim le reclama a Hosea es darle valor a la mujer que compra. Amar es convertir el objeto del amor en tu tesoro más preciado. Y es lo que Elohim quiere hacer con Israel, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Israel no se mantuvo a la altura de lo que tenía que ser. ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer Elohim con Israel? Hacerle, como él la llamó, su tesoro más preciado. Con respecto a Elohim, Elohim habló hacia Israel en Éxodo capítulo 19, verso 5. Estas palabras, ustedes vayan a abrir la cita, las escrituras, para que entiendan qué propósito, qué ideal tenía él para con Israel. Pero como él no estuvo a la altura, volverá a hacerlo. Porque es lo que hace la maravilla de la redención. ¿No? Es lo que hace el alfarero cuando los restos de un vaso roto se ponen en su mano. Lo hace más bello, mejor que al principio. Ese es el fundamento de la nueva alianza, ¿no? El énfasis resalta el trato especial que el Redentor, el Elohim Redentor, va a tener para con su pueblo Israel, para con la suma de los redimidos, una vez que la recupera como esposa. Lo que no se logró al principio se reforzará con aquellos que entrarán en lo que llamamos la segunda alianza. Se puede entrever poco sobre la segunda alianza en el mandato ve, de nuevo, toma y ama. Eso es maravilloso, impresionante sobre el carácter del Elohim de Israel. Porque aquí vemos a Osea, pero mediante los mandatos que él da para Oseas, él se explica, se refleja, es decir, abre el corazón para que podamos ver dentro de sí. Bueno, voy a cerrar con una cita más. Proverbios capítulo 6, verso 32 dice, el que comete adulterio no tiene entendimiento. ¿Qué está haciendo? En realidad, dice la cita, destruye su alma el que lo hace. Así que, bueno, aprendamos, porque por algo tenemos estas escrituras para aprender de ella. Aquí estudiamos el bien y el mal, elegimos el bien para no repetir el mal y así no soportar las consecuencias que nuestros padres sufrieron y nosotros somos causas o vivimos en las consecuencias de lo que ellos hicieron. Aquí esperamos todo este momento de la redención cuando pues todos aquellos que fueron comprados porque Él nos amó una vez más de nuevo
podamos ser reunidos a poder entrar en este privilegio de volver a ser suyos, de ser de nuevo su pueblo para siempre jamás. Bueno, espero que me acompañen en esta cita. Creo que le desperté interés para los que no escucharon parte 1, capítulo 2, las 3 partes del capítulo 2. Y espero que puedan tener interés suficiente para que me sigan acompañando en este tema bajo la guía y la bendición del Ruaj, según Él nos quiere dar entendimiento para aprovechar, ¿no?, de lo que se transmitió, de lo que se escribió